porque el título es En la cruenta cruz. Fíjense, son 2 estrofas nada más, pero la primera dice: en la cruenta cruz el Señor Jesús por mí en el Calvario se entregó. Tanto fue el amor del buen Salvador que del alto cielo descendió. Cristo, príncipe de gloria, en la cruz por mí su vida dio. Cristo, despreciado, herido, agonía aguda soportó. Cristo, quien fue sin pecado, mis pecados en la cruz llevó. Fue por mí que el Salvador allí en la cruz me redimió. Son letras verdaderamente preciosas y nunca nos cansamos de mencionar el Evangelio, de mencionar esta gracia que nos ha salvado, porque verdaderamente, hermanos, somos muy afortunados de haber conocido la verdad. Esto no tiene nada que ver con el estudio, pero tenemos que abrir nuestros ojos, ver las cosas extraordinarias que están pasando alrededor en el mundo. No son cosas verdaderamente naturales. Aún los mismos inconversos lo dicen, que las cosas que están pasando no son normales. Y nosotros sabemos el por qué. Y estamos en paz y en tranquilo, pero cuánta gente no hay sufriendo. Y sufriendo y sin conocimiento y sin esperanza. Es por eso que el mensaje de la cruz cada vez es más apreciado. Vamos a buscar 2 de Timoteo. Nos quedan 2 estudios más y ya acabamos con esta epístola. 2 de Timoteo en el capítulo 4. Hoy solamente vamos a estar atendiendo los versículos 6 al 8. 2 de Timoteo 4, 6 al 8. Que dice así: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay un texto en las Escrituras que se encuentra en Mateo, dicho por el Señor Jesús en una de sus parábolas, la parábola de los talentos. Y yo pienso que este texto que le vamos a leer ahora debe de ser como un estandarte en cada uno de nosotros, tenerlo siempre presente. Más, como le dije anteriormente, sabemos que estamos ya en víspera que el Señor venga por nosotros. Quiere decir, nos queda poco tiempo para seguir obrando, seguir haciendo tesoros en los cielos. Nos queda poco tiempo, tenemos que aprovecharlo. Y dice este texto, Mateo 25, 23, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 23. O sea, lo que está queriendo decir el Señor aquí es que cada uno de nosotros seamos hallados fieles en el ejercicio, sea de un don o de dones. Recuérdense que dones o don son capacidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para que podamos desempeñar y llevar a cabo un servicio para la edificación de la iglesia y para el crecimiento del reino de los cielos. Muchos de ustedes conocen la parábola de los talentos, donde son 3 individuos que se les presenta y se les dan diferentes cantidades. O sea, las diferentes cantidades vienen a ser la diversidad de dones, pero la recompensa es la misma. Aunque las 3 cantidades son desiguales, no es que se le va a dar más, la recompensa de uno va a ser mayor que le dieron menos. La recompensa es ser hallados fieles y recibir la corona de justicia, como dice Pablo. En esta última parte de la carta, ya hemos visto que Pablo expresa sus propios sentimientos en cuanto a su vida, a su ministerio. Encontramos versículos que nos animan
en nuestra propia carrera cristiana, ya que cada uno de nosotros tiene una carrera que llevar a cabo en su vida y para el servicio del Señor, y no solo correr bien, sino más bien terminar con orgullo lo que empezamos. Nos dimos cuenta, como Pablo ya está hablando aquí, como que él está presintiendo que su ministerio está llegando ya a su fin, y qué bueno es que puedan mirar atrás y sin orgullo propio, sin caer en la vanagloria ni en la altivez, poder decir las palabras que él dijo, y lo corroboramos nosotros de que en efectivo Pablo vivió una vida de esa manera. ¿Okay? O sea, tenemos que reconocer que estamos siendo guardados por el poder del Espíritu Santo y podemos mirar atrás y ser agradecidos de haber llegado al final de nuestra vida aquí en la tierra y de cumplir lo que Dios nos encargó. Es el aspecto de que Él está hablando sobre un buen final. Pero para pensar en un buen final, tenemos que vivir un buen presente. Porque el presente es lo que vamos haciendo y nos permite ir acumulando lo que hacemos para el Señor. Esto es muy importante, hermanos, porque hay veces que quizás podemos sufrir cansancios, desánimos, desalientos, hasta influencia de otras personas que puedan hacer un efecto en nuestras vidas. Ustedes mismos que no se cansan de venir los martes, de apoyar el tiempo de oración, de apoyar estudios bíblicos, y a veces uno va y viene y piensa de que no están pasando cosas, que es toda una rutina, pero no es así, porque Dios está llevando un registro absoluto de la mínima cosa que nosotros hacemos para el Señor, Él la está registrando, y esto no es de balde. Es ser hallado fiel y tener un buen final. Por eso, en 3 frases, él expresa cómo él se sentía. Primero él dice, he peleado la buena batalla. Y si la vida cristiana es esperanzadora, tenemos un futuro glorioso que nos espera, pero hay que reconocer que la vida cristiana es de una batalla. Esa batalla comenzó desde el momento que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Me refiero a una batalla espiritual entre la carne y el espíritu, como nuestra hermana Yelisa nos ayudaba a leer en Gálatas. Claramente vemos ahí reflejadas nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestras batallas que tenemos en este momento. Y pelear la buena batalla es tratar cada día, quizás cuando ya voy a poner mi cabeza en la almohada, revisar el día y decir, hoy he peleado una buena batalla. La batalla de hoy la he peleado y la he vencido. No me he dejado vencer por la tentación. Cada vez que el Señor me ha querido usar, me he prestado para ser usado por el Señor. En otras palabras, nosotros tenemos enemigos de nuestra alma, enemigos bien poderosos. Los conocemos, son 3, la carne, el mundo y el diablo. Esos son los 3 enemigos de nuestras almas. Y el peor de todo soy yo mismo, la carne. Ese es el peor de todos, créanme. Peor que el mundo y peor que el mismo diablo. Porque cuando estoy fuerte espiritualmente y mi alma está fuerte en el Señor, acudiendo a Él en oración, con el estudio de su palabra, congregándome, sirviéndome, yo voy a estar fuerte para vencer a los otros 2 enemigos del alma. Así que esta batalla llega a su fin solamente el día cuando nos vayamos de este mundo. Tengamos eso pendiente. Es una batalla que hay que pelear a diario. Y hay que pelearla mientras que el Señor nos tenga en la tierra. Ya cuando el Señor nos dé un cuerpo glorificado, transformado, hasta ahí llegó la batalla. Pero tenemos que decir como Pablo, que estaba presintiendo ya, y en efectivo,
ya él no salió de esta cárcel, fue decapitado. Ya él estaba presintiendo su final. Y qué gloriosa fue su vida, porque fue un gran siervo del Señor. Miren cuántos libros nosotros tenemos en el Nuevo Testamento que Dios lo usó a él para inspirarle y escribir para la iglesia. ¿Okay? La segunda frase es: he acabado la carrera. No tenemos, hermanos, de que estar pendientes de los demás, ni estar imitando a los demás, ni comparándonos con los demás. Cada cual tiene su propia carrera. En otras palabras, cada cual Dios le dio un don específico. No tenemos por qué envidiar los dones de otros, ni tratar de ser como otros, sino procurar yo correr mi carrera y acabarla bien. Como todo buen atleta, llega a su meta, o sea, ha cumplido con su ministerio. Sí, yo sé que en la carrera hay veces uno puede tropezar, pero nunca quedar en el piso. Yo siempre pienso que la vida del cristiano, si la pudiéramos hacer niveles, tiene sus altas y bajas, pero siempre hacia arriba, hacia la madurez. Nunca va a ser totalmente perfecta, porque eso es imposible que sea así. Pero el Señor, somos guardados por el poder de Dios, y el Señor nunca va a permitir que caigamos de manera tal que no nos podamos levantar. Siempre vamos a poder levantarnos por el poder de Dios que nos ayuda a perseverar. Filipenses 1:6. Hermanos, tenemos que hacer conciencia. Estamos hablando de Pablo, de su ministerio, que verdaderamente es alentador, pero enfoquémonos cada uno de nosotros, nuestra propia vida. Me atrevería hasta a preguntar: ¿usted ya ha descubierto el don que usted tiene? ¿Cuántos todavía no han descubierto su don? El hermano, seamos sinceros. Ok, ya descubrieron, es uno u otro, ya descubrieron el don que Dios les ha dado. Bueno, pues entonces levanten la mano. Ok, recuerden que los dones, hermanos, prácticamente es esa habilidad que el Señor nos da. Hay varios capítulos en la Biblia que usted puede conocer esos dones. Algunos tienen que ver con el ministerio de la palabra. Otros tienen que ver con el ministerio de servicio práctico. Muchos son talentos, que los talentos no son dones. Usted nunca diga: ay, tengo el don de cantar. No, los talentos no son dones, pero los talentos los puede convertir en don de servicio. En ese aspecto se cambian los talentos para el servicio. Uno de los dones más quizás populares, porque no todos se pueden ser pastores, no todos pueden ser misioneros, no todos pueden ser evangelistas. Inclusive demandar eso de otros es hasta injustificable, porque recuerde que la capacidad la está dando el Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo no le ha dado a usted una capacidad para algo, mire, no se meta, porque lo va a hacer mal y le va a hacer más daño a la iglesia que edificarla. Usted tiene que identificar bien su don, y cuando usted lo esté identificando, entonces lo pone en práctica. Hay un don que es el don de la fe, y ese es el don prácticamente de la intersección. Es orar, imagínense. Así que no hay nadie que pueda decir: yo no puedo tener un don, porque orar con fe ya viene a ser un don. Entonces, esto no quiero tornarlo en una clase de dones, pero es lo que la vida de Pablo nos está llamando, a que cada uno corra su propia carrera, lo que Dios le ha puesto por hacer mientras que esté en el mundo. Y esto no es que voy a empezar bien y me voy a cansar y me voy a ir. No, ya la vez que Dios le ha dado un don es para que usted lo ejerza mientras que lo tenga aquí en la tierra. Así que, aunque experimentemos cansancio, porque hay que ser consciente de eso, nos tiene que motivar Cristo, su vida, su servicio, el cumplimiento de su misión como Mesías. El Señor no se cansó, sino Él vino a la tierra con su misión
de dar su vida en la cruz del Calvario. El diablo lo tentó tratando de evadir que llegara hasta ese punto, o sea, proveyéndole caminos más fáciles, y Cristo no lo aceptó. Sus mismos discípulos trataron de desanimarlo a que no fuera a la cruz, pero él sabía que él tenía que ir a la cruz. Los soldados le dieron aquel hisopo con vinagre para tratar de anestesiarlo, y él lo rechazó, porque él tenía que sufrir por nuestros pecados. Esa era su misión y él la cumplió. Entonces eso nosotros lo tenemos que tener pendiente en nuestras vidas, quizás cuando nos visite el cansancio, la falta de fuerza o el ánimo, para poder continuar en adelante. La tercera frase es: he guardado la fe. Ya cuando hablamos de fe, tiene que ver siempre con doctrina. Fe y doctrina van de la mano. En otras palabras, la fe regula la vida del cristiano. Es el timón, pudiéramos decir, de nuestras vidas. Las doctrinas que conocemos, sobre todo el Evangelio. La frase implica que la conocía. He guardado la fe, la conocía. O sea, se preocupó por aprenderla, porque nadie nace aprendiéndolo todo. La vivió, que no solamente la conoció, sino la vivió, la practicó, la defendió y la compartió y la guardó hasta el fin. Fíjense cuántas cosas. Y lo repito, porque usted puede ser tremendo orador, pero si usted no practica lo que usted habla, de nada le sirve, de nada. Cuando él dice, he guardado la fe, implica conocer doctrina, vivirla, practicarla, defenderla, compartirla y guardarla hasta el final. He guardado la fe. Quiere decir que fue obediente y la enseñó también a otros. No solamente la practicó, sino fue fiel en enseñarla a otros. Él era un misionero y por eso lo vemos, misionero al fin, preocupado por otras iglesias, mandándole cartas a las iglesias. No solamente plantaba iglesias, sino que trataba de supervisarla, de estar pendiente, de que estuvieran andando bien, de poner hombres idóneos que las guiaran. Eso es un trabajo de un misionero, no de un pastor. Porque ahí donde la gente hay veces que no entienden la diferencia entre un apóstol o misionero. Porque hoy día no hay apóstoles. Los 12 apóstoles fueron los 12 y ya. La palabra apóstol es griega para misionero. El misionero es alguien que Dios lo usa para llevar el evangelio a lugares donde no lo conoce y plantar iglesia. Y a la vez deja una iglesia plantada, deja un líder y Dios lo lleva para otro sitio, el tiempo que tome. Un pastor es diferente. Un pastor no va de aquí para allá, de allá para acá. El pastor se encarga o se responsabiliza de un grupo de creyentes por un largo periodo de tiempo. Esa es la misión de un pastor. Y un evangelista ni es misionero ni es pastor. Es alguien que se encarga de predicar el evangelio, hacer campaña o ir a lugares, pero solamente encargado de evangelizar, de llevar el evangelio. Y Pablo era un misionero. No tenemos todos por qué ser como Pablo. Es inapropiado pensar. Yo he escuchado hay veces personas demandar en otros lo que prácticamente no pueden hacer y no es justo. ¿Okay? Para poder guardar la fe tuvo que haber escudriñado las Escrituras, orar y depender mucho de la iluminación del Espíritu Santo. ¿Okay? Así que a él le esperaba un buen futuro, ahí lo dice en el versículo 8. Fíjense, el primero piensa en el pasado. Por eso habla en pasado. He peleado, he acabado, he guardado. Eso es pasado. Como mirar atrás y hacer un estudio de cómo fue tu vida desde que tuviste un encuentro con Cristo
y el Señor te llamó para hacer algo, un trabajo en la iglesia, te puede mirar atrás y decir cómo lo he hecho, si he sido responsable, si he sido fiel, si lo he hecho con entusiasmo, con ánimo, con gratitud, porque servir siempre lo tenemos que ver como una oportunidad de gracia. Si yo he hecho todo eso, eso es en cuanto al pasado. Ahora Él puede mirar al futuro, que es el versículo 8. Fíjense que dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahí estaba su proyección hacia no lo que Él pensaba, lo que Dios ha prometido en la Biblia, de que todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. No para definir destino, ese destino se define aquí en la tierra, porque ya nosotros no estamos bajo condenación, estamos todos ya justificados en Cristo, pero más bien es un juicio de remuneración por las cosas que hayamos hecho. Dios no va a pasar por alto el más mínimo detalle que hagamos en su nombre. Hay veces las personas a lo mejor ni lo reconocen, pero Dios sí no se olvida del trabajo que hemos hecho y de lo que vamos a hacer para su gloria y para su honra. ¿Okay? Y Él sabía que a Él le esperaba la corona de justicia. No porque lo merezcamos, sino porque Dios es justo. Y como es justo, Él va a hacer dos cosas. Va a retribuir, que es castigar el mal, y va a remunerar, que es galardonar o premiar el bien. Dios lo ha querido así. Nosotros sabemos que es por gracia que somos salvos. No es por esfuerzos humanos, ni por nada que hagamos, ni por lo que seamos. Pero Dios ha querido, cuando Él venga, venir con su galardón. Y Pablo lo sabía y lo debemos de saber nosotros, de que el Señor viene con su galardón. Por eso que se trata de una corona, dice, de justicia. ¿Y qué más pudiéramos desear nosotros, hermanos? ¿Qué más de sentirnos que ya estamos justificados en Cristo? De saber que ya no estamos bajo condenación, que nos está esperando un paraíso y una vida eterna. ¿Qué más que eso? ¿Qué? ¿Por qué? Porque Cristo satisfizo todas las demandas de santidad y justicia en Dios, para que ya yo como creyente no esté bajo condenación. Ya esto fuera suficiente y por gracia. Sin embargo, Dios mismo revela que cuando venga, vendrá con su galardón para recompensar según la obra de cada cual. Eso lo dice en Apocalipsis 22, 12. Allí cuando estemos en gloria, la iglesia que compareció ante el tribunal de Cristo dice que va a poner las coronas recibidas a los pies de Él. Eso es según Apocalipsis 4, del 10 al 11. Así que corramos un poquito la imaginación. Estamos delante de aquel trono y delante de Jesús, del tribunal de Cristo. Y el Señor nos va de una manera que yo no puedo ni tan siquiera transmitir, porque estamos hablando de billones y billones y billones de personas. Como cada cual Dios le va a dar lo que le corresponde a cada uno. Pero cuando nos dé lo que según Dios nos corresponde, la acción va a ser quitar esa corona y ponerla a los pies de Cristo. Ese gesto, lo que estamos diciendo es, mira Señor, lo que yo hice en la tierra por ti fue de pura gracia. Fue de pura gracia porque, en primer lugar, si no me hubiera salvado, yo no hubiera hecho ninguna de estas obras, ni hubiera prestado ninguno de estos servicios. Pero primero me salvaste, luego me capacitó el Espíritu Santo, porque esos dones que nosotros llevamos a cabo es capacitados por el Espíritu Santo, no es por nuestro poder. Por eso es que le hacemos así, le decimos, mira, estas coronas, verdaderamente, gracias por dárnoslas, pero no, son tuyas. Tuya es toda la gloria. Tuya es toda la gloria. Apocalipsis 4, del 10 al 11. ¿Okay?
La Biblia inclusive menciona 6 coronas, la que leímos aquí en 2 de Timoteo 4:8, que dice que es para quienes aman su venida. No solo la están esperando, porque una cosa es esperarla, otra cosa es participar, sino amarla. ¿Se ha puesto a pensar lo que eso implica? Amar la venida del Señor. Eso es dejar de pensar en nosotros un poquito y pensar en el mismo Dios, su carácter santo, su carácter justo, todo lo que ha tenido que estar soportando a través de los siglos para formar su reino. Y cuando nosotros vemos que la santidad y la justicia de Dios están siendo satisfechas, sea por la fe en Cristo o sea por juicios, eso hace que tú ames que Cristo ya venga. Y yo sé, hermanos, que ese es el deseo nuestro. Obvio, a mí me detiene un poco el querer que ya eso suceda, el hecho de tener quizás seres queridos que no estén preparados para irse con el Señor. Pero oramos por ellos. Pero individualmente amamos la venida del Señor. Porque cuando ya el Señor venga es para ejercer justicia, de la cual Él es digno. Santiago 1:12 habla que también se va a dar corona por soportar las pruebas. O sea, sabemos que las pruebas son todas esas adversidades que nos llegan para probar nuestra fe. Y si la podemos soportar ¿qué significa soportar las pruebas? Que a pesar de que la esté sufriendo, eso no quiere decir que se quite el sufrimiento. Pero ese sufrimiento no va a afectar mi espiritualidad. Ahí está la clave. Voy a pasar por la prueba, pero yo no voy a permitir que esta prueba me debilite en mi fe, en mi servicio al Señor, en mi vida espiritual, o me haga dudar, o me haga pensar cosas que no debo. Eso es soportar las pruebas. Primera de Corintios 9, 24 al 25 habla de una corona por vencer la vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Cristo, y esto inclusive erróneamente hay cristianos que creen que al venir a Cristo ya ha quedado suprimida la naturaleza pecaminosa, y eso es un error tremendo, porque nosotros seguimos siendo débiles y pecadores, en batallas y luchas. Y por eso es que se nos va a dar una nueva naturaleza cuando el Señor nos lleve. Pero mientras tanto, cada día que yo pueda vencer mi debilidad, por eso voy a recibir una corona. Menciona aquí la vieja naturaleza y no menciona específicamente de qué se trata, porque cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno de nosotros somos tentados según nuestras propias debilidades, y no todos compartimos las mismas debilidades. Por ejemplo, si ahora aquí traen un ídolo y lo ponen aquí delante, ¿alguno de nosotros se arrodillaría delante de ese ídolo para pedirle? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque hemos vencido la idolatría. Ciertas prácticas que debemos de tratar de vencer. Apocalipsis 2:10 habla de una corona para los que son fieles. Así que, hermanos, no es en balde que usted, a pesar, mira, hoy mismo yo decía, no para la lluvia, seguro que va a afectar el culto. Y yo mismo dudando, poniendo duda en mi mente de que hubiera un grupo tan hermoso aquí en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque ustedes vencieron y son fieles al Señor. Por eso van a recibir una corona. Y los que ganan almas, primera de Tesalonicenses 2:19,
o sea, las personas que se preocupan por compartir el Evangelio y ganar almas. Y Primera de Pedro 5, del 2 al 4, los ministros van a recibir también su corona. ¿Okay? Así que debemos amar la venida del Señor. Yo quiero leer un texto que se encuentra en Apocalipsis 15. Que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Es un tema que tiene su sentido, que hay que entenderlo como uno lo puede exponer, de que un Dios tan grande, misericordioso, que es amor, que es bondadoso, castigue, enjuicie. No lo podemos a veces concebir, pero todo tiene que ver con su santidad y su justicia, que son atributos que necesita ser satisfechos. Precisamente la santidad y la justicia de Dios se vio más reflejada en la cruz del Calvario, cuando envió a su propio Hijo a morir en una cruz por nosotros. Esa es la mayor prueba de lo serio y lo grave que es la santidad y la justicia de Dios. Y yo lo que quiero leer es una porción de Apocalipsis donde el grupo que sale salvo de la gran tribulación, los redimidos de Israel, se unen en un canto. Son dos cantos que aparecen en Apocalipsis. Uno aparece en el capítulo 5, que es el canto de los redimidos, que somos nosotros la iglesia. Pero en este capítulo 15 es el canto de los que salen, los israelitas redimidos, que salen salvos de la gran tribulación. Por eso se le conoce como el canto de Moisés. Esa es la diferencia entre uno y otro. Y nosotros lo hemos cantado. Fíjense en el versículo 1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Fíjense, consumaba la ira de Dios es otra forma de decir para que se satisfaga la santidad y la justicia de Dios. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Ve, aquí se nos está remontando al segundo periodo de la gran tribulación, cuando ya el anticristo manifieste totalmente y exija el 666 o exija la marca, y los van a ver que no se van a poner esa marca, porque con esa marca van directo para el infierno, y no solamente gentiles, pero también los israelitas redimidos que mueran debido a la persecución del anticristo. Dice, y cantan el cántico de Moisés. Ese cántico de Moisés es para hacer una referencia a los judíos, a los israelitas que sean salvos en la gran tribulación. Dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Es obvio que el cántico es del Cordero, porque toda persona salva de toda dispensación se ha salvado por poner su fe en Cristo. Sea viéndolo como el Mesías, o sea mirando atrás a la cruz. Y diciendo, y esto lo hemos cantado, grandes y maravillosas son tus obras. ¿Quiénes se lo saben de memoria este canto? Que dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo,
por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Y ahí sigue la tercera estrofa. Precioso canto, pero es el canto de Moisés, el canto de los redimidos, porque después resucitan. Hay un tabernáculo abierto ahí, quiere decir que se les da entrada a la gloria. Quiero concluir, hermanos, con un comentario de William McDonough que le hace al texto. Y él dice así: segunda razón del encargo a Timoteo era la cercana muerte del apóstol, porque iba a ser derramado como una libación. Asemeja el derramamiento de su sangre en martirio como si fuera una libación. La palabra libación era el vino que se derramaba sobre los sacrificios, sobre las ofrendas. Y eso se le llamaba libación. Entonces Pablo ve ya su martirio, cuando sea derramada su sangre, como una libación en el espíritu. Dice, el tiempo de mi partida es inminente, porque usa la palabra analusis, de donde proviene el término análisis. O sea que prácticamente él hace un análisis de lo que fue su vida y da 4 diferentes ilustraciones. Por ejemplo, usa una palabra de los marinos. Le va las anclas de una nave para darse a la vela. Usa una palabra de un arador, cuando el desunimiento de una yunta de animales fatigados después de un día de dura trabajo. También una expresión de un viajero sugiriendo desmontar la tienda para reanudar la marcha. Y también un término filósofo significando la solución de un problema. Son palabras que él ha usado para describir cómo fue su vida y ya lo que él estaba esperando. Ya estos últimos versículos de la segunda de Timoteo, pareciera como si Pablo se estuviera jactando de su propia vida, pero ese no es el pensamiento que él quiere transmitir, porque en 1 Corintios 15, él lo dice claramente: para derribar cualquier jactancia, cualquier altivez, cualquier sentido de orgullo y vanidad. Él dice, lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Eso lo dijo Pablo. Y mira que él fue. Vaya, casi humanamente no podíamos ni compararnos. Pero él dijo, lo que yo soy, lo soy por la gracia de Dios. O sea, eliminaba todo tipo de altivez en su vida. Y por eso él dice que había peleado la buena batalla de la fe. Y guardado pues esa fe en su vida, y por eso iba a recibir la corona de justicia. Yo creo que son palabras, hermanos, que nos animan a nosotros. Entender cada uno de nosotros tiene su propia carrera, que no tenemos que estarnos comparando unos con otros. Podemos estimularnos al amor, a las buenas obras, influenciar positivamente a otros con nuestra fidelidad y responsabilidad al Señor, pero últimamente es mi carrera y yo tengo que asegurarme que soy yo quien la corra bien y quien termine bien, y que cuando ya me esté acercando a mi fin, yo pueda usar estas palabras que dijo Pablo aquí en este texto. Y para ello hay que vivir un presente responsable para poder tener un futuro admirable como lo tuvo Pablo. Que el Señor les bendiga, hermano.